Feliz miércoles para todos, bienvenidos a su programa AM. Hoy hablaremos sobre neurodesarrollo infantil, que son los mecanismos que permiten que el sistema nervioso se organice como un sistema de relación. ¿Cómo se estimula y qué factores influyen en el neurodesarrollo? Bueno, para aclarar estas dudas ya está en el estudio Jessica de Souza, ella es psicopedagoga. Bienvenida, Jessica. Gracias. ¿Cuáles son las etapas del neurodesarrollo infantil? Fíjate, las etapas son muchas, pero podemos sintetizarlas en 4. ¿Ok? La primera etapa es en la parte de la gestación, es decir, cuando mamá está embarazada, ese proceso de desarrollo del niño empieza desde la barriga. Luego tenemos la parte del nacimiento hasta los 3 años, más o menos, que es el lapso más importante de tiempo en donde nosotros debemos estimular a nuestros niños, porque algo muy importante y curioso que pocas personas saben es que durante ese proceso los niños o los bebés tienen un desarrollo de nexis celulares que es a través de 10 millones por segundo. Entonces eso nos dice que el niño va a aprender rápidamente, es una esponja y va a aprender lo más rápido posible, ¿no? Luego pasamos a la edad de los 3 años hasta los 10, que es todo el desarrollo del entorno, del lenguaje, de la parte motora. Y la última, que es el desarrollo de identidad, que es hasta los 20 años. Entonces, desde pequeños, desde la gestación, el niño se está desarrollando y nosotros debemos ir estimulándolo. ¿Cómo estimular el neurodesarrollo en cada una de las etapas? Ok, desde que está en la barriga nosotros podemos comenzar con pequeñas músicas, hablarle a nuestro bebé, hacer sonidos donde nosotros le podamos ir indicando qué sonido está escuchando. Ya cuando el bebé nace y desde los 0 meses, vamos a decirlo, nosotros podemos empezar con sonidos y texturas. Conocemos mucho la parte del patuque, que es donde nosotros podemos experimentar con nuestro pequeño para que toque diferentes texturas. Esto va a permitir que el niño desarrolle la integración sensorial, que es algo muy importante. Ya después de los 3 años, que el niño empieza la etapa escolar, nosotros debemos utilizar diferentes herramientas como la parte de la inteligencia emocional, con las músicas, con el lenguaje, con el entorno, desarrollar algún deporte. Y la última, que es en los adolescentes y ya los adultos, es como que la complementación de lo que hemos venido trabajando. Jessica, mencionabas algo importante y entonces saco una conclusión. El neurodesarrollo se relaciona directamente con la interacción del niño con su medio ambiente. Entonces, un niño que está aislado o que no tiene mucho contacto con otros, actúa diferente a un niño que pues socializa. ¿Por qué? ¿Qué tan importante es que las madres entiendan que el niño debe estar incluso con otros niños? Fíjate, eso es fundamental que el niño pueda relacionarse con otras personas y lo vemos en el mismo ejemplo que tú nos pones. El niño que no tiene contacto social o interacción no desarrolla habilidades sociales, por lo tanto, él no va a saber cómo compartir con otras personas, cómo relacionarse con otras personas y de esa manera él no va a tener esas funciones o esas destrezas al momento de compartir o de estar en un entorno. Entonces es fundamental que nosotros como padres, como representantes de este niño, lo involucremos en actividades en donde él pueda aprender a desarrollar destrezas sociales. Por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia que quizás muchos padres saben que sí, que es necesario que el niño interactúe con otros, pero también tiene mucho miedo y es válido al tema del contagio. ¿Qué herramientas pudieras tú quizás sugerir para que este niño después no tenga problemas para socializar? Bueno, hoy en día ya estamos regresando a la escuela, que cosa que a mí me encanta y me parece fabuloso. Entonces, seguir las normas de bioseguridad, que son fundamentales, pero poder ir integrando progresivamente a los niños a las actividades físicas, a ir a un parque, al regreso de las actividades escolares. Y si de verdad tendemos que estar en casa, podemos hacer actividades desde Zoom, desde cualquier otra plataforma que ayude al niño a que socialice con los otros. ¿Por qué? Porque si también permanecemos con el niño mucho tiempo aislado, el niño va a crear un pánico, una inseguridad que al momento de volverlo a retornar al ambiente anterior, no va a poder estar en el mejor momento, ni se siente cómodo ni adecuado. Jessica, quiero invitarte a escuchar unos tips, unas recomendaciones que nos envió
Irayali Toledo, ella es terapeuta ocupacional y nos habla sobre la importancia de la estimulación temprana. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarles un poco acerca del neurodesarrollo, el cual no es solo el crecimiento o desarrollo de las funciones del cerebro, sino de todas las capacidades que en él coexisten para el niño y para el adulto. Este desarrollo no es lineal, inicia desde la fecundación y su desarrollo en total culmina a cerca de los 20-21 años de edad. Este desarrollo combina habilidades sociales, motoras y de lenguaje, las cuales crecen en un continuo sin ser realmente lineales, a veces un poco más las motoras que las de lenguaje o las sociales o viceversa. Sin embargo, el niño va avanzando a raíz de esto. Nuestro centro, que es Siegna Terapias, tiene un programa de estimulación e intervención temprana que abarca las funciones del desarrollo del niño desde su nacimiento hasta aproximadamente los 12 años de edad, abarcando diferentes áreas como la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, la terapia psicopedagógica, psicológica, clínica y conductual. Asimismo, actualmente hemos iniciado un programa de formación para especialistas en el área para poder formar nuevas habilidades en el área de estimulación temprana. ¿Pero qué es la estimulación temprana? La estimulación temprana es todo aquello que realizamos con nuestros niños, desde la fecundación hasta los 12 años de edad. Y la atención temprana, por su parte, es lo que realiza un especialista desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 años de edad, en pro de fortalecer todo el neurodesarrollo en general de nuestros niños y niñas. En esta oportunidad quiero invitarles a nuestro taller de estimulación temprana, el cual dictaremos el 20 de diciembre, online y presencial. Estaremos atentos a ustedes. Por favor, síganos en nuestras redes, @SiegnaTerapias y @OcupaSueños. Hasta luego. Gracias, Irayali, por tus recomendaciones. Ella era Irayali Toledo, terapeuta ocupacional. Nosotros estamos hablando de neurodesarrollo infantil. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Me acompaña en el estudio Jessica de Sousa. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta, @Bealugo. Ya volvemos. Con Jessica de Sousa, psicopedagoga. Jessica, ¿cuáles son las señales que pueden indicarnos que algo no está bien? ¿Y quién generalmente las detecta? Porque dependiendo de la etapa, pudiera ser el pediatra, pudieran ser los maestros o pudieran ser los padres. Por supuesto. El primero que lo va a detectar son los padres, ¿ok? Tú como padre o como madre sabes cuando algo en el desarrollo de tu hijo no está cumpliendo como lo normal, el parámetro. Sin embargo, hay ciertos indicadores muy puntuales que nosotros debemos tener alerta. Y uno de ellos es, por ejemplo, en la parte de cuando el bebé está recién nacido o de adentro de los 3 primeros meses, tener que ir chequeando si escucha, ¿ok? Si ya después, posterior a los 3 meses, el bebé empieza a gatear, si el bebé logra sentarse o mantener la cabecita sostenida. Esos pequeños indicadores nos van diciendo a nosotros si el desarrollo de nuestro hijo va dentro del tiempo o dentro de los parámetros establecidos. Ahora, ¿qué ocurre con un niño un poco más grande? Con un niño de 2 años, 1 año. Nosotros tenemos que ir viendo si nuestro hijo hace contacto visual, si nos observa, si el niño está diciendo las palabras o solo está hablando a través de gestos y señales. Entonces, al chequear nosotros que nuestro hijo no está teniendo una conversación con nosotros, un niño ya de 3 años debe tener una conversación, decir varias palabras, formar pequeñas oraciones, nosotros debemos acudir directamente a hacer la consulta con el pediatra. Pero si nuestro pediatra considera que está dentro del parámetro normal, seguimos observándolo. Si el niño ya está escolarizado, debemos conversar con la maestra, que es una de las personas que siempre va a estar con el niño y va a poder también tener una referencia de los pares que son los otros compañeros. Entonces, inicialmente nosotros como padres, posterior el pediatra, la maestra, para poder así ir al neurólogo y los demás especialistas. El lenguaje, la comunicación y el aprendizaje se pueden ver afectados si hay algún trastorno de neurodesarrollo. Entonces te pregunto, ¿qué tan importante es un diagnóstico a tiempo? ¿Hace la diferencia? Totalmente.
Totalmente, con el simple hecho de que nosotros podamos diagnosticar o llevar a nuestro hijo a tiempo, cuando veamos esas señales de alerta, esas señales que no entran, que nosotros decimos algo está ocurriendo, es importante acudir al especialista para que este especialista nos dé todo el plan de trabajo que nosotros debemos hacer. He podido ver la evolución de niños que han sido estimulados desde temprana edad o que han sido trabajados desde su trastorno desde temprana edad, y al pasar de los años, ya cuando tienen una vida mayor o ya son adultos, el desarrollo es totalmente diferente. Nuestro equipo de producción conversó con un neurólogo, José Moreno, el doctor José Moreno, y él también quiso compartir con nosotros sus conocimientos sobre neurodesarrollo. Hola, soy el doctor José Moreno, paso por acá para conversarles acerca de los trastornos del desarrollo y las edades. Es importante tener en cuenta que en los primeros meses de vida tenemos que estar pendientes de las habilidades que nuestros niños vayan a alcanzar. Es importante entender que durante los primeros meses es necesario ver cuando el niño fija la mirada, sonríe en correspondencia a un estímulo social, cuando empieza a sostener la cabeza, a voltear el llamado, cuando empieza a sentarse, gatear, caminar, y desde el punto de vista del lenguaje ir viendo cuando el niño va respondiendo a situaciones de estímulo de manera frecuente a ciertos factores. Cuando esto no se da en el tiempo estimado, es importante consultar al pediatra para que él nos diga qué hacer. También es importante tomar en cuenta que aquellos niños que son sumamente irritables, que lloran con frecuencia, que se calman con dificultad, que tienen un patrón de sueño alterado una vez alcanzada la madurez biológica del cerebro y que siguen teniendo despertares frecuentes, que siguen teniendo dificultad para conciliar el sueño, pues obviamente eso va a marcar un punto en el trastorno del desarrollo. También es importante ver cómo el niño va entendiendo las instrucciones cerca del primer año de vida y cuando empieza a decir palabras con significado. Un punto importante que siempre debemos tener en cuenta es cuando el niño ha ganado una habilidad en cuanto al desarrollo y después hay una detención o un retroceso en esas habilidades. Es por eso que se debe consultar al pediatra cuando ya yo tengo un niño de 14, 15 meses que decía palabras y hubo una pérdida de esas palabras y ya no hay un buen contacto visual, entonces es imperativo asistir a la consulta pediátrica para que haga una evaluación y ver si es necesaria una referencia al neuropediatra. Ten en cuenta que en control de niños sanos tenemos que estar atentos y pendientes al esquema de alimentación, de vacunación, ganancia de peso y talla, pero la parte de las habilidades del desarrollo es sumamente importante porque estos marcadores de alerta te van a dar un punto importante para hacer una estimulación precoz, poder hacer una averiguación temprana y garantizar un adecuado neurodesarrollo de nuestros niños. Hasta aquí esta información, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor, por acompañarnos en este programa. Jessica, ¿cuáles son los trastornos más comunes? Escuchamos sobre déficit de atención, dislexia. Cuéntanos tú, ¿en qué consiste cada uno y cuáles son esas características para que quizás algún padre en casa pueda pensar, oye, mi hijo tiene esto? Fíjate, si comenzamos con los primeros trastornos, podemos comenzar con lo que es el trastorno de déficit de atención, ¿ok? Que es el TDA. El TDA es un trastorno en donde el niño pierde la capacidad, no de forma consciente. Muchos papás y maestras dicen, es que él no quiere prestar atención. No, es algo inconsciente, en donde el niño no tiene la suficiente atención para dedicarse a las actividades que está realizando. Entonces, el niño pierde la atención y por lo tanto siempre se mantiene distraído. ¿Qué pasa? Que estos trastornos pueden tener algo acompañado, una comorbilidad. En este caso puede ser la hiperactividad, que es el TDAH. Cuando hablamos del TDAH es lo mismo, es decir, el trastorno de déficit de atención, pero no es solo el niño que se queda tranquilo sentado pensando qué está sucediendo, se distrae, sino también siente una intranquilidad, quiere estar de pie, es aquel niño que se para y corre, entonces hay que mantenerlo mucho tiempo, siéntate, siéntate, ¿ok? A veces, en ocasiones, no solo tenemos el déficit de atención con la hiperactividad, sino también con irritabilidad, que son los niños que se molestan con facilidad, que son muy impulsivos. Entonces es importante que en casa nosotros podamos ver y tener en cuenta estos indicadores, ¿no? Otro trastorno es el trastorno del
aprendizaje, que es todo lo que tenga que ver con la disgrafia y la dislexia. La disgrafia lleva toda la parte de la escritura. Por supuesto, va acompañado de la dislexia, porque la dislexia son todos esos procesos que no se alcanzan, es decir, es esa falla en el proceso de la lectura. Entonces, si yo leo mal, si no tengo el contenido de la lectura dominado, no voy a poder escribir bien. Y está la discalculia, que es el problema o el trastorno en toda la área lógico-matemática. Entonces, esos son los trastornos más frecuentes en nuestros niños. Gracias, Jessica. Momento de hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya nuestros televidentes, Jessica, ya voy a leer para ti algunas. Nos escribe Katherine. Buenos días, mi hija tiene 4 años y por todo se molesta. Cuando las cosas no se hacen como ella quiere, empieza a gritar, llorar y hasta lanza las puertas. ¿Hay algún tipo de ejercicio para calmarla? A veces ni se calma cuando uno le habla. Ok, esto es un poco de lo que veníamos hablando de los niños que son un poco irritables o impulsivos. En este caso, nuestro deber primero como padres es ver con qué frecuencia está ocurriendo esto en nuestro niño. Además de medir la frecuencia, tenemos que ver cuánto tiempo dura y por qué está sucediendo esto, si es algo que fue del momento o es algo que se mantiene en el tiempo. Al poder chequear esto, nosotros lo que debemos hacer como paso fundamental es poder enseñar a nuestros hijos en el control y manejo de sus emociones. Entonces, muy fácil podemos decirle, esta no es la forma correcta, yo te entiendo, sé que estás molesta, no te gustó esto, vamos a manejarlo de esta manera, siéntate aquí, aquí nos calmamos y así progresivamente vamos como haciendo un entrenamiento para que nuestro hijo empiece a controlar y a manejar sus emociones. ¿Hay un margen de edad donde estas rabietas son normales? Sí, podemos decir que las rabietas son normales en un margen desde los 2 a los 3 años, ¿ok? Que es en donde el niño está desarrollando esa personalidad y se vuelve un poquito más imponente. Sin embargo, es nuestro deber ir guiándolo en ese proceso para que no se descarrile. ¿Vamos a conseguir en las otras edades pataletas y rabietas? Sí, pero debemos siempre mantener el mismo fin, educar a nuestros hijos para que logren manejar sus emociones. Jessica, cada niño es distinto. Si notamos alguna señal de alarma con respecto al neurodesarrollo de nuestro pequeño, ¿qué tan importante es no compararlo con otro? ¿Qué tan importante es que este niño sienta el apoyo familiar? Bueno, eso es primordial, porque yo no puedo comparar a mis hijos con los tuyos. Y a veces ese es el error. Incluso entre los hermanos. ¿No? Entre los hermanos tampoco. Bueno, porque mi hijo José leyó a los 6 años y ahora María tiene 9 y todavía no lee. Hay que ver qué tuve yo o qué hice yo con José que no lo he hecho con María. Además, tenemos que ver también todo el proceso de desarrollo desde la parte de la barriga hasta los 3 años que hicimos, que es el trabajo más fuerte donde nosotros. Si a lo mejor José tuvo una estimulación más temprana, por supuesto va a haber diferencias con María, pero nosotros no debemos comparar a nuestros hijos con los de otros ni a los hermanos. Cada niño tiene su tiempo y tiene su proceso de desarrollo, además de que su canal de aprendizaje, que es muy importante. Cuando te preguntaba en el bloque anterior quiénes pueden detectar alguna señal de alarma, hablábamos del pediatra, de los maestros y de los padres, y tú nos decías que generalmente son los padres quienes, pues en un principio se dan cuenta de que quizás algo no está bien. Pero ¿qué ocurre si los padres entran en un proceso de negación y es un tercero quien pues ve algunas señales de alarma? ¿Cómo pueden hacerle entender a estos padres que necesitan ayuda de algunos profesionales? En ese caso nosotros tenemos que ser muy conscientes, nosotros debemos hablar con la mayor seguridad y tranquilidad con estos padres y hacerles saber que hoy en día son muchísimos, hasta a veces nosotros mismos que tenemos algunas conductas que para un cierto público son un poco raras o son anormales, pero ahí está la diversidad, todos somos diferentes y todos nos manejamos de forma diferente. Entonces conversar y explicarle que desde el momento que le demos la mayor atención, esta diferencia se va a hacer no notable. Hablamos sobre la importancia del apoyo familiar y ahora te pregunto, ¿y el apoyo en el colegio? ¿Por qué es importante que el maestro no etiquete al niño? Wow, eso es importantísimo. Yo diría que es
ideal que los profesores no etiqueten a los alumnos. Primero dañamos su identidad, ¿ok? Y adicionalmente podemos generar muchos problemas emocionales en el niño y entre el grupo de compañeros, sin olvidar todo el daño que le podemos hacer al núcleo de la familia, y más si es una familia que se encuentra en negación. Jessica, eres psicopedagoga. ¿Dónde acudir si notamos alguna señal de alarma en nuestro pequeño? Fíjate, tengo mi consultorio en Los Rosales, él se llama Psicoaprendizajes. Pueden buscarme en redes como @aprendizajes, un consultorio psicopedagógico en donde no solo cuentan con los especialistas como la psicopedagogía, tenemos tareas dirigidas y tenemos alianzas con neurólogos, psicólogos, terapistas de lenguaje y ocupacionales. Y atendemos desde los 0 años hasta adolescentes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, repítenos tus redes. @aprendizajes y por Instagram, Psicoaprendizajes. Gracias nuevamente. Nos acompañó Jessica de Sousa, ella es psicopedagoga. Hablamos sobre neurodesarrollo infantil. A usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este jueves a las 9:30 de la mañana.